Universidad Abierta y a Distancia de México. Unidad 2. Administración. Actividad 1. Identificación de comandos de manipulación de archivos. Alumno Jacobo Martínez Carlos Fabián. Bueno, para iniciar vamos a entrar a los comandos. Lo podemos hacer de diferentes maneras en Windows. Para esto yo estoy utilizando Windows 10 y lo podemos hacer desde el inicio, desde la barra de búsqueda, colocando CMD o símbolo de sistema también en español, que son los comandos. Otra manera es desde ejecutar, utilizamos la combinación de teclas Windows R. Si no se ve al inicio es porque yo tengo dos pantallas, estoy grabando sobre una. Tenemos CMD, que es la manera más, son las iniciales de comando, CMD. Vamos a aceptar y se abre la ventana de comandos. Para iniciar vamos a utilizar el primer comando, que es cd. Este comando nos muestra la ruta de directorios hasta el directorio actual. Un ejemplo, nosotros nos estamos mostrando que estamos en disco local C, la carpeta que es usuario, y yo estoy como el usuario administrador, que es siempre entro como super administrador o administrador. Como tal, nosotros queremos que entre a la carpeta del escritorio. Entonces para eso vamos a escribir des stop. Si se dan cuenta, nos permitió acceder. Cuando se escribe mal cualquier tipo de letra o nosotros escribimos mal, nos va a arrojar este tipo de mensaje. El comando no lo reconoce. Entonces, como sí pudimos entrar, si se dan cuenta, nos muestra disco local C, usuarios, administrador y desktop. Ok, vamos a seguir con el siguiente comando. El siguiente comando vamos a crear una nueva carpeta. Para esto vamos a escribir md. Esto nos va a permitir crear un nuevo directorio o carpeta como tal. Entonces vamos a poner md más el nombre de la carpeta. Vamos a ponerle prueba. Y como verán, nos aparece aquí la carpeta creada, y como tal también aquí nos aparece que no hay ningún error. Entonces se creó correctamente. Bueno, iniciemos con los comandos. Vamos a utilizar el comando copycon. Anteriormente se utilizó el comando edit, pero en las nuevas versiones de Windows ya no se permite en la consola. Para tal vamos a utilizar copycon y vamos a poner el nombre. Vamos a ponerle prueba y va a ser .txt para que salga en texto, y le vamos a dar enter. Como tal ya no avanza. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo que insertemos algún texto. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ponerle hola, soy texto. Vamos a dar enter. Si se dan cuenta, ya me creó en texto. Si se dan cuenta, es un documento de texto, txt, hola, soy texto. Y con esto podemos utilizar el comando copycon. El siguiente comando es ren, que nos va a permitir renombrar un archivo. Como tal, vamos a utilizar el mismo documento que tenemos, el de prueba, para renombrarlo. Vamos a escribir ren espacio, el nombre del archivo, que sería prueba. Es importante poner .txt. Si nosotros no ponemos el número de la extensión, nos va a marcar un error, que está mal la sintaxis. Ok, es importante tenerlo en cuenta. Vamos a dar un espacio y el nombre, ¿cómo va a quedar? Prueba, vamos a ponerle 2. .txt, sí, igual la sintaxis. Vamos a tener cuidado en eso. Y si se dan cuenta, el archivo cambió a prueba 2. Siguiente comando
vamos a utilizar el comando move. Este comando nos va a permitir cambiar de posición un archivo. Tenemos aquí el archivo prueba 2, vamos a cambiarlo y lo vamos a mandar a la carpeta prueba. Ok, para esto vamos a utilizar move espacio el nombre del documento que vamos a cambiar de posición, prueba 2, y es importante la extensión txt espacio y el nombre de la carpeta a donde se va a alojar, que sería prueba. Damos enter. Si se dan, el documento ya no está, si se dan cuenta, ya el documento ya no está y se encuentra dentro de la carpeta prueba. Ok, el siguiente comando es copy. Nos va a permitir hacer una copia del archivo origen. Para esto estoy dentro yo de la carpeta prueba. Para entrar ya hemos dicho que ponemos cd prueba y estoy dentro de la carpeta prueba. Entonces vamos a utilizar el comando copy y el nombre del archivo, que es prueba 2.txt espacio y el nombre como va a quedar el nuevo archivo. Vamos a ponerle prueba 3.txt. Si se dan cuenta, es un archivo y es la misma copia del archivo origen. Ok, continuamos. El siguiente comando es del. Con este comando vamos a eliminar un archivo y para esto vamos a escribir del y vamos a escribir la ubicación en donde se encuentra. Podemos utilizar si el comando que utilizan ustedes, la consola de comandos que utilizan, les permite copiar y pegar, pueden hacerlo, si no lo van a tener que escribir manualmente. Y vamos a cambiar este último símbolo por diagonal invertido. Si no saben cómo usar diagonal invertido, pueden utilizar este teclado Alt 92 y les da el diagonal invertido. Ok, y el nombre de nuestro archivo es prueba. Entonces vamos a ponerle prueba.txt y le vamos a dar enter. Y si se dan cuenta, ya eliminó el archivo. Esto sería todo con delete. Ok, vamos a iniciar comandos no tan convencionales. El siguiente comando que vamos a utilizar nos va a permitir ver la versión del sistema operativo que nosotros manejamos. Para esto vamos a dar el comando ver. Y si se dan cuenta, nos muestra que yo tengo una versión de Microsoft Windows, la versión 10.01.17.134. Como tal, este comando es muy útil a veces para ver qué actualización o qué versión tenemos. Okay, el siguiente comando no es tan convencional. Es para abrir un acceso directo y esto podría ser, el comando se llama control panel y como su nombre nos dice, nos va a abrir directamente el panel de control. Así es más fácil buscarlo y pues obviamente hay veces que para una persona de sistemas es muy necesario entrar muchas veces aquí al panel de control. El último comando que vamos a ver es exit. Ese comando es salida. Si se dan cuenta, estoy dentro de mi escritorio. Me está marcando la ruta. Le voy a dar exit y con esto salgo ya directamente de los comandos de la consola de comandos. Continuamos en el sistema Linux. Ya hemos visto los comandos en Windows, ahora vamos a hacer los comandos en Linux. Para esto vamos a entrar a la terminal, así se le conoce a la consola de línea de comandos. Lo podemos hacer de dos maneras, desde mis aplicaciones y aquí en terminal, y la segunda con botón derecho y abrir terminal. Vamos a utilizar el primer comando que se llama ls. Ok, vamos a dar
Enter, y como se dan cuenta, sirve para listar o mostrar el contenido de los directorios desde la terminal de Ubuntu. Ok, el siguiente comando que vamos a utilizar va a ser cd. Este es muy parecido al de Windows, nos va a permitir entrar entre carpetas o directorios. Para esto vamos a utilizar cd y vamos a ir al escritorio, porque nosotros ahorita no nos encontramos en el escritorio. Vamos a escribirlo. Si dan cuenta, no me marcó error. Eso significa que pude accesar aquí a lo que podemos ver el escritorio. Continuamos y vamos a utilizar el siguiente comando. Para esto vamos a crear una carpeta en el escritorio y vamos a usar el comando mkdir, que nos va a permitir crear directorios o carpetas. Mkdir. Y siguiente, vamos a poner el nombre de la carpeta, vamos a ponerle pruebas. ¿Se dan cuenta? Ya creamos nuestra carpeta. El siguiente comando que vamos a utilizar es crear un archivo un texto txt, y para esto vamos a entrar a la carpeta pruebas, igual cd pruebas, y nos va a permitir entrar. No tiene nada, vamos a crear, y el siguiente comando va a ser cat, siguiente del símbolo, y vamos a ponerle como ejemplo texto. Y vamos a ver la carpeta, y aquí está el documento de texto. Ok, vamos a continuar, y lo que vamos a hacer es mover nuestro documento de texto que creamos y lo vamos a mandar al escritorio. Para esto vamos a usar el siguiente comando, que es md, seguido del nombre del documento, que es o archivo, que es texto, okay, seguido de diagonal home, que es donde está el directorio, y seguido de el nombre del usuario, es algo diferente en Ubuntu, diagonal escritorio, vamos indicando a dónde lo va a mandar. Ok, entonces estamos en pruebas y lo va a mandar al escritorio. Si se dan cuenta, lo sacó de la carpeta. Vamos a continuar y vamos a utilizar un comando que se llama ren. Vamos a renombrar nuestro archivo y por texto 2. Si se dan cuenta, no nos permite. ¿Por qué? Porque en esta versión de Ubuntu no nos permite utilizar este tipo de orden. Entonces vamos a utilizar otra. También mb, que lo utilizamos para mover, se puede utilizar para renombrar. Entonces vamos a ver qué es mb texto. En unas versiones de Ubuntu te pide que pongas la extensión, en otras no. En esta que yo tengo no me lo pide. Entonces vamos a poner, si no hubiéramos puesto texto.txt, entonces vamos a poner texto 2. Si dan cuenta, ya lo cambié a texto 2. Okay, vamos a copiar el archivo texto 2 a la carpeta pruebas. Para esto vamos a utilizar el comando cp, seguido de el nombre del archivo, vamos a copiar, que es texto 2, seguido de diagonal, donde nos ubicamos, home, bien, escritorio, y la carpeta pruebas. Ahora, si dan cuenta, no nos marcó ningún error, y en la carpeta pruebas podemos ver el archivo copiado. Vamos a eliminar el archivo de texto 2. Para esto nos vamos a ubicar en el escritorio como siempre. Escritorio. Lo podemos hacer en diferentes lados, pero estamos haciendo en el escritorio. Okay, en el escritorio, y vamos a utilizar el siguiente comando, que es r disculpe, seguido de el nombre del archivo.
Ya lo acabamos de eliminar y se fue a la papelería. A la papelera, perdón. Continuamos y para terminar vamos a utilizar dos comandos que no son tan usados, pero nos pueden ayudar mucho. Uno de ellos es stop, y como tal nos muestra los procesos que más CPU consume en tiempo real, así como la memoria RAM y swap usada entre otra información. Se dan cuenta que me aparecen todos los procesos que estoy utilizando. Ok, vamos a... el siguiente es... esto. Siguiente va a ser DF. Ok, y les voy a mostrar lo que es nuestros ficheros y el espacio en discos. Y esto sería todo. Agradezco a la universidad por toda la oportunidad que me ha dado, al docente y pues a mi familia que me ha apoyado mucho. Muchas gracias. Espero que les haya servido todo esto.